En la vida todos enfrentamos momentos donde alguien busca probar nuestra paciencia, ya sea con palabras cargadas de veneno, con críticas injustas o con burlas diseñadas para humillarnos frente a otros. Esos instantes son verdaderos campos de batalla donde no se utilizan armas físicas, sino palabras que buscan clavarse en lo más profundo de nuestra mente. Y es allí donde el estoicismo se convierte en la mejor estrategia, porque nos enseña que no son las palabras las que hieren, sino nuestra reacción ante ellas. Si alguien quiere provocarnos y no lo consigue, es él quien termina derrotado, porque su fuerza se disuelve en el aire. La mente entrenada bajo principios estoicos sabe que dominar las palabras significa dominar el destino. Por eso, quiero que te unas a esta reflexión con un gesto sencillo pero poderoso. Comenta lo siguiente: el que domina sus palabras, domina su destino. Esta frase es el corazón de lo que escucharás hoy en Ceniza Estoica, porque cada respuesta que aprenderás no es un simple truco, sino una herramienta que fortalece tu carácter. Cuando comentas, no solo participas, también te comprometes contigo mismo a practicar el autocontrol en la próxima situación que te provoque. Los sabios estoicos nunca evitaron el conflicto porque sabían que el mundo es impredecible. Sin embargo, aprendieron a enfrentarlo desde la serenidad. Epicteto decía que lo que nos perturba no son las cosas en sí, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. Esto significa que si alguien te ataca con palabras, el daño real no proviene de su boca, sino de cómo permites que esas palabras entren en tu mente. Si logras filtrarlas con calma, se desvanecen como humo. Pero si reaccionas con ira, las haces reales, les das poder, y en ese momento el control ya no es tuyo. El mundo moderno no es tan distinto al de los romanos y griegos que practicaban el estoicismo. Hoy seguimos rodeados de provocaciones, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. Una mirada despectiva, un comentario sarcástico, una crítica pública. Son las batallas verbales de nuestro tiempo. Y lo curioso es que, aunque tengamos más tecnología, seguimos siendo vulnerables al mismo veneno de siempre, la palabra hiriente. Por eso, más que nunca, necesitamos el escudo del estoicismo que nos da herramientas para responder con inteligencia y no con debilidad. Cuando alguien busca ridiculizarnos, lo primero que sentimos es el impulso de defendernos, de responder con más fuerza, de dejar claro que no nos dejamos pisotear. Pero la filosofía estoica nos invita a preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Quién gana realmente cuando caigo en la provocación? La respuesta es evidente: gana el que me arrastró a su terreno. Perder el control es entregar la victoria. Por eso, las respuestas que vas a conocer no están hechas para alimentar la ira, sino para demostrar que tu fortaleza no depende de lo que otros digan, sino de lo que decides hacer con ello. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía que la mejor defensa frente a la ofensa era mantenerse fiel a uno mismo. Cuando alguien lo criticaba, recordaba que las acciones de los hombres surgen de su ignorancia o de su visión limitada de la realidad. Entonces, en lugar de arder de furia, veía esas palabras como un reflejo de la condición del otro, no como un ataque personal. Esa distancia mental es lo que necesitamos hoy. Entender que muchas veces las ofensas hablan más del ofensor que de nosotros. Al comprender esto, ya no reaccionamos con fuego, sino con inteligencia. El gran error que cometemos cuando somos atacados verbalmente es pensar que debemos responder con la misma moneda. Creemos que un insulto debe pagarse con otro, que el silencio nos hace ver débiles o que la calma es señal de cobardía. Nada más alejado de la verdad. En realidad, el verdadero fuerte es aquel que puede contener la tormenta en su interior. El débil es quien explota sin control.
porque su enemigo ha encontrado la llave de su reacción. El estoico, en cambio, elige cuándo hablar, cómo hacerlo y, sobre todo, si merece la pena hablar. Esa libertad es la esencia de la fortaleza. Imagina por un instante a alguien que intenta ridiculizarte delante de un grupo. Sus palabras son duras, quizás incluso acompañadas de risas de otros. La mayoría caería en la trampa, respondería con enojo, levantaría la voz, perdería el control. Pero el estoico actúa distinto, respira, analiza y responde solo si con su respuesta puede dejar un mensaje superior, y si no lo encuentra, guarda silencio. Ese dominio desconcierta al agresor porque esperaba verte arder en furia y en su lugar encontró un muro de calma. Eso es lo que realmente lo calla. Séneca aconsejaba que no debemos gastar energía en demostrar lo evidente. Si alguien nos insulta llamándonos algo que no somos, el insulto se convierte en aire vacío. Y si alguien nos señala algo que sí es cierto, entonces no es un insulto, es un recordatorio que podemos aprovechar para mejorar. En ambos casos, no hay razón para perder la calma. Este pensamiento es tan simple y al mismo tiempo tan profundo que cuando lo aplicas, sientes una libertad enorme. Dejas de ser prisionero de lo que otros digan. La lengua del otro ya no tiene cadenas para arrastrarte. Las 6 respuestas que aprenderás aquí no están diseñadas para humillar a nadie, ni para rebajarte al nivel de quien te ataca. Están pensadas para devolverte el control, para demostrar que la inteligencia vence al ruido y que el carácter forjado en disciplina es más fuerte que cualquier palabra. Cada una de ellas es una lección que combina sabiduría antigua con la realidad actual. Y aunque pueden parecer simples frases, en realidad son expresiones de una filosofía de vida que ha resistido siglos. Porque lo que funcionaba para Marco Aurelio en un campamento romano sigue funcionando para ti hoy en medio de una oficina, una discusión familiar o un comentario en redes. En el fondo, estas respuestas no son para callar a otros. Son para recordarte a ti mismo que tu paz no se negocia, que nadie puede robarte la tranquilidad si no le das permiso. Esa es la esencia del estoicismo, diferenciar lo que está en nuestro control de lo que no lo está. No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar lo que tú decides responder. Y cuando usas esa libertad de manera sabia, no solo te proteges a ti, sino que inspiras a quienes te observan, porque la calma en medio del ruido siempre llama la atención. En los próximos minutos vas a recorrer estas 6 respuestas como si fueran escalones hacia un nivel superior de dominio propio. Comenzaremos desde la última hasta la primera, porque el camino de la sabiduría a menudo se revela mejor cuando lo recorremos en retroceso, entendiendo que lo más fuerte se guarda para el final. Cada respuesta será explicada no como un truco vacío, sino como un reflejo de cómo piensan los estoicos y de cómo tú puedes aplicar ese pensamiento en tu vida diaria. Así, al final, no solo tendrás frases en tu memoria, sino herramientas en tu carácter. Y quiero que tengas algo claro desde el principio. No busques usarlas para ganar discusiones. Ese sería un error, porque caerías en la misma trampa del orgullo. Úsalas para proteger tu paz, para mostrar que tu valor no depende de la aprobación de otros y para demostrar que la serenidad es la mejor forma de inteligencia. Recuerda que el objetivo del estoicismo nunca fue impresionar a nadie, sino alcanzar la libertad interior. Eso es lo que estás a punto de aprender, cómo responder de manera inteligente para ser dueño de ti mismo en todo momento. Lección número 6. La respuesta del silencio activo. En el mundo actual, donde todo se grita y la velocidad de la respuesta parece importar más que su calidad, callar puede parecer un signo de debilidad. Sin embargo,
Desde la mirada estoica, el silencio no es ausencia de acción, sino la acción más elevada cuando es elegido con inteligencia. La sexta respuesta que calla la boca a cualquiera no es una frase punzante ni una réplica ingeniosa, sino el silencio activo, un silencio que no huye, que no se esconde, sino que mira al agresor con calma y le demuestra que sus palabras carecen de poder. Cuando alguien nos ataca con ofensas, espera de nosotros una reacción inmediata. Quiere vernos enojados, perder el control, demostrar que su provocación ha funcionado. Ese es el juego al que intentan arrastrarnos. Pero si respondemos con serenidad y permanecemos en silencio, le quitamos la única victoria que buscaba: nuestra reacción. Epicteto enseñaba que no son los hechos ni las palabras de otros lo que nos afecta, sino el juicio que nosotros hacemos sobre ellas. Al practicar el silencio activo, evitamos el juicio precipitado y desarmamos el ataque sin gastar una sola palabra. Este silencio no debe confundirse con indiferencia o miedo. No es el silencio del que no sabe qué decir, sino el silencio del que elige no decir nada porque no lo necesita. Es un silencio que comunica dominio, presencia y confianza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, señalaba que las palabras de los demás solo son aire. ¿Qué daño puede hacernos el aire si decidimos no atraparlo? Cuando alguien te insulta y eliges callar, conviertes esas palabras en aire vacío, en ecos que se disuelven. El ofensor esperaba resistencia, pero se encuentra con un muro invisible. Esa es la fuerza del silencio activo. El silencio tiene además un efecto psicológico poderoso. Hace que el otro se enfrente a su propia voz. Sin tu reacción, sus palabras rebotan y regresan a él. Quien insulta espera crear un intercambio, pero al no recibirlo, queda expuesto. El público que observa ya no se concentra en tu respuesta, sino en la falta de control del agresor. Tú, mientras tanto, permaneces como el que domina la situación. Ese contraste convierte tu silencio en un arma más filosa que cualquier frase. Séneca decía que el insulto no hiere a menos que lo aceptemos. Si alguien te llama algo que no eres, ¿qué importancia tiene? No cambia tu esencia. Y si te señala un defecto real, tampoco es un insulto, sino un recordatorio. En ambos casos, la ira es innecesaria. El silencio es entonces la prueba de que comprendiste esa verdad. Cuando callas, te mantienes en el nivel superior del entendimiento. Quien grita y agrede revela su debilidad. Quien permanece sereno demuestra su fortaleza. El silencio activo, sin embargo, requiere entrenamiento. No es natural callar cuando se nos provoca. La mayoría de las personas cree que la dignidad se defiende con palabras fuertes, pero en realidad la dignidad se defiende con carácter. Por eso, practicar esta respuesta implica disciplina diaria. Observar nuestras emociones, controlar el impulso de reaccionar y aprender a valorar el poder de no responder. Es un ejercicio que fortalece la mente como el entrenamiento fortalece el cuerpo. Al principio cuesta, pero con constancia se convierte en reflejo. Imagina que estás en una reunión y alguien te lanza una crítica injusta delante de todos. La tensión aumenta. Todos esperan que digas algo. Tú lo miras, guardas silencio y mantienes una postura tranquila. El ambiente cambia. Lo que iba a ser un espectáculo de discusión se convierte en un incómodo silencio donde el agresor queda al descubierto. Tu serenidad lo desenmascara y sin haber dicho una sola palabra, has ganado. Ese es el verdadero triunfo. Vencer sin luchar. El silencio también tiene un componente espiritual. Al callar frente a la provocación, recordamos que no tenemos control sobre lo que otros dicen o piensan, solo sobre nuestras propias elecciones. Esa es la base del estoicismo. Diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no. Tus palabras dependen de ti.
pero las de los demás no. Entonces, ¿por qué dejar que lo que no controlas te robe la calma? Al callar, reafirmas que vives según la razón, no según los caprichos de otros. En el silencio activo, además, encontramos un espejo de la naturaleza. Piensa en el mar. Cuando está en calma, ningún viento puede desordenarlo, pero cuando se agita, incluso una brisa lo sacude. Así es la mente. Si permanece tranquila, las palabras de otros no logran moverla. El silencio es la señal de que esa calma interior está intacta. No es ausencia de voz, es abundancia de dominio. El mar sereno no necesita gritar para demostrar su poder, basta con su quietud. Al practicar el silencio activo, debes cuidar un detalle importante: tu lenguaje corporal. El silencio no es encogerse ni evitar la mirada. Es permanecer erguido, con la mirada serena y la respiración controlada. Esa presencia transmite seguridad y hace que tu silencio sea una declaración de fuerza, no de temor. En la filosofía estoica, el cuerpo también habla, y debe hablar en coherencia con la mente. Así, tu silencio no será malinterpretado como cobardía, sino reconocido como firmeza. Algunos dirán que el silencio es inútil, que necesitamos responder para defendernos, pero ¿defenderse de qué? De palabras. El verdadero peligro no está en el insulto, sino en perder la paz interior. Cuando callas, no estás cediendo, estás protegiendo lo que más vale, tu tranquilidad. Quien necesita siempre responder demuestra dependencia del juicio ajeno. El estoico, en cambio, sabe que su valor no lo define ninguna lengua externa. Por eso calla, porque ya se ha defendido antes de ser atacado, al fortificar su mente. El silencio activo también es una enseñanza para los demás. Quienes te rodean ven que no caíste en la provocación y aprenden de tu ejemplo. El liderazgo estoico no se ejerce con discursos grandilocuentes, sino con actos de control. En un mundo donde todos reaccionan de inmediato, tu capacidad de esperar y no responder dice más de ti que cualquier réplica. Esa enseñanza deja huella, porque muestra que la calma es posible, incluso en el calor del conflicto. No obstante, el silencio no es siempre la respuesta. Hay momentos en los que debemos hablar, pero incluso en esos casos, el silencio previo nos da el tiempo necesario para que nuestras palabras sean medidas y firmes. El silencio activo, entonces, no solo es una respuesta en sí, sino también una preparación para responder mejor. Nos da espacio para pensar, para evaluar si vale la pena hablar y cómo hacerlo sin perder el control. Así, incluso cuando elegimos hablar, nuestras palabras nacen del dominio, no de la reacción. En la práctica, entrenar esta respuesta implica ejercicios concretos. Puedes comenzar con algo sencillo. La próxima vez que alguien te diga algo ofensivo, respira profundamente y cuenta mentalmente hasta 3 antes de decidir si hablarás. Ese breve silencio ya es un acto de poder. Con el tiempo alargarás ese espacio hasta que puedas sostener el silencio completo cuando lo necesites. No es fácil, porque la sociedad nos impulsa a responder rápido, pero justamente por eso es tan valioso. En conclusión, la sexta respuesta que calla la boca a cualquiera es el silencio activo. No porque haga desaparecer al agresor, sino porque lo expone frente a sí mismo, no porque te dé superioridad sobre él, sino porque te mantiene dueño de ti. El silencio es el eco de tu fortaleza interior, el reflejo de una mente que no se deja arrastrar. Practicarlo es difícil, pero es una de las armas más poderosas que puedes llevar contigo en cualquier situación. Lección número 5. La respuesta de la pregunta desarmante. En la vida cotidiana, cuando alguien nos ataca verbalmente, lo común es devolver el golpe con otra palabra dura.
Así funciona la mayoría de las discusiones. Un ataque seguido de una defensa, una ofensa contestada con otra. Sin embargo, el estoico sabe que hay otra manera de responder, una forma que no solo evita que pierdas la calma, sino que además deja al otro sin aire para continuar. Esa es la respuesta de la pregunta desarmante. En lugar de reaccionar con ira, respondes con una pregunta que revela la falta de solidez en el argumento del otro y que lo obliga a enfrentarse a su propia contradicción. Marco Aurelio repetía que las palabras de los demás no deben ser aceptadas como certezas, sino examinadas con razón. Y esa es la clave de esta respuesta. Cuando alguien te insulta, puedes detenerlo con calma al preguntar, ¿qué te lleva a decir eso? O, ¿de verdad crees que esas palabras dicen más de mí que de ti? Con una sola pregunta, desplazas el centro de la discusión y obligas al agresor a pensar, aunque no lo quiera. La pregunta rompe la dinámica del ataque, porque lo saca de la comodidad de lanzar palabras vacías y lo lleva a tener que justificarlas. Este recurso no se trata de un truco de debate, sino de un principio profundamente estoico. Epicteto enseñaba que el hombre sabio nunca acepta sin examen lo que se le dice. El insulto visto desde esa mirada no es más que una opinión disfrazada de agresión, y las opiniones se someten a revisión. Al responder con una pregunta, conviertes el ataque en un examen público de la mente del otro. Lo que antes era una flecha lanzada se convierte en un boomerang que regresa a su dueño. El poder de esta respuesta radica en que no eres tú quien se defiende, sino que es el otro quien queda obligado a explicar su ataque, y en la mayoría de los casos no tendrá una base sólida. Insultar es fácil, pero justificar un insulto es casi imposible. La pregunta desarmante entonces revela la falta de sustancia en las palabras ofensivas. Al no reaccionar con violencia, muestras dominio. Al preguntar con calma, muestras inteligencia. Esa combinación deja a cualquiera sin palabras. Séneca decía que la ira es breve locura y que quien la provoca busca arrastrarnos a su estado de descontrol. Pero con la pregunta desarmante, haces lo contrario. Arrastras al otro hacia la razón, un terreno donde no quería estar. Lo obligas a pensar en lugar de seguir atacando, y esa transición es lo que lo calla, porque la mayoría de los agresores no busca una conversación, busca un espectáculo. Tú se lo niegas al forzarlo a razonar. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que alguien te dice, eres un inútil, nunca haces nada bien. Una respuesta común sería devolver la ofensa con otro insulto, pero el estoico responde, ¿qué es lo que te hace pensar eso? O, ¿puedes darme un ejemplo concreto? De inmediato, el tono cambia. Si el otro no tiene un argumento real, queda en evidencia. Y si lo tiene, entonces lo que recibes no es un insulto, sino una crítica que puedes considerar. En ambos casos, has ganado. O se expone su falta de sustancia o aprovechas para mejorar. Lo extraordinario de esta respuesta es que no necesitas levantar la voz ni usar frases complicadas. Solo necesitas calma y convicción. El peso no está en la dureza de tus palabras, sino en el hecho de que elegiste no rebajarte al nivel del ataque. La pregunta desarmante es como un espejo que devuelves al agresor. Lo obliga a mirarse a sí mismo, a confrontar sus motivaciones, y muchas veces se avergüenza de lo que ve. Tú, mientras tanto, permaneces sereno, dueño de ti mismo. En la filosofía estoica, la pregunta siempre fue un camino hacia la verdad. Los estoicos entendían que cuestionar es mejor que asumir, porque la duda abre espacio para la razón. Cuando aplicas la pregunta desarmante, estás practicando esa misma filosofía. No das por hecho lo que dicen de ti, sino que lo sometes al tribunal de la lógica.
y el agresor, que esperaba tu furia, se ve obligado a comparecer en ese tribunal. Esa es la ironía. El que pretendía juzgarte termina siendo juzgado. Otra ventaja de esta respuesta es que cambia la energía de la conversación. Una discusión alimentada por insultos es como un fuego al que cada palabra añade combustible. Pero una pregunta calma rompe el ritmo, como si echaras agua sobre las llamas. El agresor pierde el impulso y muchas veces no sabe cómo continuar. Esa pausa es suficiente para que la tensión se disuelva. El silencio incómodo que sigue a tu pregunta suele ser más poderoso que cualquier réplica agresiva. No obstante, es importante que recuerdes un detalle. La pregunta debe hacerse desde la serenidad, no desde la ironía. Si la lanzas con tono burlón, se convierte en provocación y pierde su fuerza estoica. El secreto está en pronunciarla con calma genuina, como quien realmente quiere entender qué hay detrás de esas palabras. Esa actitud desconcierta, porque el otro esperaba un enemigo, no un examinador. Y en ese desconcierto pierde su poder. Practicar la respuesta de la pregunta desarmante también fortalece tu propia mente. Te obliga a detenerte antes de reaccionar, a pensar en cómo transformar el ataque en una oportunidad para el diálogo. Es un ejercicio de control y creatividad. Y lo más importante, te recuerda que las palabras de los demás no definen tu valor. Tú eres quien decide qué significado darles, y al responder con una pregunta, demuestras que no aceptas su insulto como un hecho, sino como una opinión que debe justificarse. Séneca advertía que no podemos cambiar la lengua de los demás, pero sí podemos elegir cómo usaremos la nuestra. Con la pregunta desarmante, eliges no usar tu lengua como arma, sino como herramienta de razón. Al hacerlo, te conviertes en un ejemplo de dominio propio. Los que observan aprenden que hay otra manera de responder, una que no destruye, sino que revela la verdad. Y esa lección vale más que ganar cualquier discusión. En conclusión, la quinta respuesta que calla la boca a cualquiera es la pregunta desarmante. Porque obliga al agresor a examinar sus propias palabras, expone la falta de sustancia en el ataque y te mantiene dueño de tu calma. No es una técnica de manipulación, es un ejercicio de sabiduría. Quien la practica no busca humillar, sino preservar su paz. Y en un mundo donde todos reaccionan sin pensar, el que sabe responder con una pregunta inteligente se convierte en un verdadero maestro de sí mismo. Lección número 4. La respuesta de la afirmación serena. En medio de los ataques verbales, muchas personas buscan defenderse alzando la voz, demostrando que no son débiles, que tienen fuerza para devolver cada palabra recibida. Sin embargo, el estoico sabe que gritar no es sinónimo de fuerza, sino de descontrol, y que responder con la misma moneda es caer en el juego del otro. Por eso, la cuarta respuesta que calla la boca a cualquiera es la afirmación serena. Una manera de contestar que no niega ni se justifica, sino que afirma con calma quién eres y lo que piensas, sin pedir permiso ni caer en provocaciones. Marco Aurelio escribió que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse al ofensor. Eso significa que si alguien te insulta, lo más sabio no es responder con otro insulto, sino mantenerte fiel a tu esencia. La afirmación serena consiste en decir, con voz tranquila y sin levantar el tono, una frase que cierre la discusión sin alimentar el conflicto. Por ejemplo, eso es lo que piensas y estás en tu derecho. Yo sigo tranquilo con lo que soy. No hay pelea, no hay provocación, solo una declaración de independencia interior. Este tipo de respuesta desconcierta porque el agresor espera resistencia. Quiere ver tu defensa, tu ira, tu necesidad de explicarte. Pero lo que encuentra es alguien que no necesita justificar su valor ni discutirlo. Séneca advertía que el verdadero sabio no pierde tiempo en convencer a los demás de quién es. Su vida
es la prueba suficiente. Así funciona la afirmación serena. No discute, simplemente declara, con calma, que su centro no depende de la opinión ajena. La afirmación serena también tiene un efecto liberador en la mente. Nos recuerda que no estamos obligados a defendernos de cada palabra que nos lanzan. Muchas veces actuamos como si cada insulto fuera una demanda judicial que exige respuesta inmediata. Pero el estoicismo enseña que la mayoría de esas palabras son solo aire, ruido que no cambia lo que somos. La afirmación serena nos ayuda a soltar esa necesidad de demostrar y nos centra en lo único que importa, mantenernos firmes en nuestra esencia. Pensemos en un ejemplo. Alguien te dice con sarcasmo, nunca harás nada importante en tu vida. Una respuesta impulsiva sería devolver el ataque, enumerar logros, discutir con enojo. Pero la afirmación serena te da otra opción. Tal vez lo pienses, pero mi vida no se mide por tus palabras, sino por mis actos. Con esa frase corta y tranquila, has protegido tu dignidad sin perder la calma. Y lo más importante, has cerrado la puerta a la discusión porque no hay nada que el otro pueda añadir sin quedar atrapado en su propia hostilidad. Epicteto enseñaba que quien se conoce a sí mismo no necesita la aprobación de los demás. Esta es la raíz de la afirmación serena, la autoconciencia. Saber quién eres, qué piensas y qué valoras es lo que te permite responder sin alterarte. Si tu valor dependiera de la opinión externa, estarías condenado a reaccionar ante cada crítica. Pero cuando tu valor depende de ti, ninguna palabra puede arrancártelo. Esa certeza es la que convierte tu respuesta en un muro de calma frente a cualquier ataque. La afirmación serena también es útil porque protege nuestras relaciones. Muchas discusiones familiares, laborales o de pareja escalan porque nadie quiere ceder la última palabra. Con la afirmación serena, cierras el ciclo antes de que se convierta en una espiral de violencia verbal. Dices lo necesario, lo dices con calma y dejas claro que no seguirás alimentando el fuego. Esa actitud no solo te protege a ti, sino que desactiva el conflicto para los demás. La serenidad siempre tiene un efecto contagioso. Otro aspecto importante es que la afirmación serena revela verdadera valentía. Puede parecer que callar o responder con calma es más fácil, pero en realidad es lo más difícil. Lo fácil es dejarse llevar por la ira. Lo difícil es mantener la compostura cuando todo en ti grita por reaccionar. Por eso, esta respuesta no es pasividad, es un acto de coraje. Es tener la fuerza de dominarse a uno mismo. Y como decía Séneca, nadie es más poderoso que aquel que se gobierna a sí mismo. La afirmación serena también se alinea con el principio estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza. La naturaleza no se apresura, no discute, no busca justificar su existencia. El sol no pide permiso para brillar, ni el río se defiende cuando alguien lo insulta. Simplemente son lo que son. De la misma manera, el hombre sabio afirma con serenidad su existencia sin necesitar que otros la validen. Cuando alguien lo ataca, responde como la naturaleza, con calma, con constancia, sin desviarse de su curso. Ahora bien, no debemos confundir la afirmación serena con arrogancia. No se trata de decir frases altivas para humillar al otro. Se trata de hablar desde la verdad interior, sin exagerar ni disfrazar. Una afirmación serena es breve, clara y firme. Por ejemplo, yo estoy en paz con lo que soy. O, lo que digas no cambia lo que valgo. Son frases simples pero poderosas, porque provienen de la convicción y no del deseo de impresionar. Y esa autenticidad se percibe incluso en el calor de la confrontación. Practicar la afirmación serena requiere un trabajo previo de autoconocimiento. Debes saber cuáles son tus valores, tus principios y tu visión de la vida.
Si no lo tienes claro, será fácil que las palabras de otros te desequilibren. Pero cuando conoces tu centro, ninguna ofensa puede moverlo. El ejercicio diario del estoicismo, meditar en tus pensamientos, examinar tus actos, recordar lo que depende de ti, te prepara para esos momentos. Entonces, cuando llega el ataque, tu respuesta nace de un terreno sólido. La afirmación serena es también una enseñanza silenciosa para los demás. Cuando alguien te ve responder con calma en lugar de explotar, entiende que hay otra manera de vivir. Te conviertes en un ejemplo, aunque no lo busques. Y en ese ejemplo hay más poder que en cualquier discurso. El estoico no busca predicar con palabras, sino con actos. Y responder con serenidad en medio de la provocación es uno de los actos más elocuentes que puedes mostrar. En resumen, la cuarta respuesta que calla la boca a cualquiera es la afirmación serena, porque no discute, no se justifica y no se rebaja. Simplemente afirma, con calma, lo que eres y lo que piensas. Es una respuesta que desconcierta, porque no alimenta el conflicto, sino que lo disuelve. Y al mismo tiempo, te recuerda a ti mismo que tu valor no depende de nadie más. Practicarla no es fácil, pero cada vez que lo logres, estarás un paso más cerca del dominio de ti mismo que los estoicos consideraban la mayor de las victorias. Lección número 3. La respuesta del acuerdo inquebrantable. Una de las maneras más poderosas de callar a alguien sin caer en su juego es sorprenderlo con lo contrario a lo que espera. Cuando alguien te ataca, lo habitual es que espere resistencia, una negación, un insulto, una defensa acalorada. Pero si en lugar de discutir eliges estar de acuerdo con calma, la situación cambia por completo. La tercera respuesta que calla la boca a cualquiera es precisamente el acuerdo inquebrantable. Consiste en aceptar parte del ataque con serenidad, no porque sea verdad, sino porque al hacerlo desarmas el conflicto y quitas al otro toda su fuerza. Séneca lo expresó con claridad. Nadie se enoja con quien lo aprueba. Esa es la esencia de esta respuesta. Imagina que alguien te dice, eres demasiado terco. Tú podrías contestar, es cierto, a veces lo soy y sigo trabajando en ello. De inmediato el poder de la crítica se desinfla. El agresor esperaba que lo contradijeras, pero al estar de acuerdo ya no tiene contra qué luchar. Lo que parecía un ataque se convierte en un reconocimiento tranquilo y la conversación cambia de rumbo. Epicteto aconsejaba no luchar contra lo que está fuera de nuestro control, sino enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. La opinión de los demás no está en tu control, pero tu reacción sí. El acuerdo inquebrantable es una muestra clara de ese principio. En lugar de gastar energía en negar o discutir lo que otro piensa, aceptas con calma lo que dice. De esa manera, no solo evitas la confrontación, sino que muestras que tu valor no depende de convencer al otro. Eres dueño de ti mismo y eso basta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre cómo la crítica no define lo que somos. Si alguien señala un defecto real, podemos usarlo como recordatorio para mejorar. Y si señala algo falso, simplemente es irrelevante. En ambos casos, no hay necesidad de enojarse. Por eso, cuando practicas el acuerdo inquebrantable, te colocas en el terreno de la sabiduría. Reconoces lo que tiene valor y descartas lo que no. Tu respuesta serena refleja esa claridad mental. Pongamos un ejemplo más fuerte. Supongamos que alguien te dice en tono de burla, «Eres un fracasado». Una respuesta impulsiva sería defender tu vida, tus logros, tu valor. Pero el acuerdo inquebrantable te ofrece otra vía. Tal vez tengas razón en algunas cosas, sigo aprendiendo y fallando como todos. Esa frase corta y tranquila desarma el ataque porque convierte la ofensa en un hecho normal de la vida.
Nadie puede discutir contra la realidad de que todos fallamos. Y en ese momento, quien pretendía humillarte queda sin palabras, porque lo que dijiste es innegable. Este tipo de respuesta requiere una fortaleza interior enorme. No cualquiera puede aceptar con calma las palabras de otro sin sentir que está cediendo, pero en realidad no cedes nada. Lo que haces es demostrar que tu valor no depende de discutir. El que se siente seguro de sí mismo puede aceptar incluso lo negativo sin quebrarse. El acuerdo inquebrantable no es sumisión, es libertad. Es el eco de una mente que no se deja arrastrar por la necesidad de defenderse. El acuerdo inquebrantable también convierte la crítica en oportunidad. Si lo que dicen tiene algo de cierto, puedes aprovecharlo como punto de mejora. Y si no lo tiene, el simple hecho de reconocerlo con calma revela tu grandeza. Porque solo el que está por encima de la ofensa puede aceptarla sin sentirse herido. Esa actitud desconcierta, inspira y enseña. En un mundo donde todos reaccionan a la defensiva, tú te conviertes en ejemplo de dominio propio. Séneca advertía que quien se irrita por cada ofensa es esclavo de los demás. Y tenía razón, porque si cada palabra puede sacarte de tu centro, entonces cualquiera puede gobernarte. El acuerdo inquebrantable rompe esas cadenas. Al aceptar con calma, te declaras libre de la tiranía de las opiniones ajenas. Y esa libertad es lo que en realidad calla a los demás, porque nada intimida más que alguien que no puede ser manipulado por el juicio externo. Ahora bien, esta respuesta tiene que aplicarse con inteligencia. No significa que siempre debas estar de acuerdo con todo lo que te digan. Significa que cuando alguien busca herirte con palabras, puedes transformar la situación aceptando con serenidad lo que no cambia tu esencia. Debes discernir cuándo es útil aplicarla. Si la crítica es absurda, tu acuerdo la ridiculiza por sí sola. Y si contiene una parte de verdad, tu acuerdo la convierte en aprendizaje. En ambos casos, sales fortalecido. Imagina otra escena. En el trabajo, alguien comenta con desprecio: «Eres muy lento». La mayoría reaccionaría defendiéndose o comparándose con otros. Pero el estoico puede responder: «Sí, me tomo mi tiempo para hacerlo bien». Ese acuerdo convierte lo que parecía un defecto en una virtud. No discutiste, no atacaste, simplemente afirmaste con serenidad algo que nadie puede rebatir. Esa calma no solo desactiva al agresor, también cambia la percepción de quienes observan. El acuerdo inquebrantable también es un ejercicio de humildad. Reconocer que no somos perfectos, que fallamos y que tenemos defectos, nos conecta con la realidad de la condición humana. Marco Aurelio recordaba constantemente que somos frágiles, que cometemos errores y que la perfección no existe. Cuando aceptas una crítica con calma, practicas esa humildad. Y la humildad, lejos de debilitarte, te hace más fuerte, porque te hace invulnerable a las ofensas. Otra dimensión de esta respuesta es que convierte el ataque en diálogo. Muchas veces, después de aceptar con calma, el agresor no sabe cómo continuar y cambia de actitud. Lo que era una confrontación se convierte en una conversación más tranquila. Incluso puedes llevarla hacia un terreno constructivo. Así, lo que comenzó como un intento de herida puede terminar como un momento de reflexión. Eso es lo que el estoicismo busca: transformar la adversidad en oportunidad. Al practicar el acuerdo inquebrantable, también entrenas tu ego. El ego quiere defenderse siempre, quiere ganar cada discusión, quiere demostrar que tiene razón. Pero el estoico no vive para el ego, vive para la virtud. Y la virtud no necesita gritar ni imponerse. Cuando aceptas una crítica con serenidad, tu ego sufre, pero tu carácter se fortalece. Ese es el entrenamiento que transforma tu mente en un espacio de calma, incluso en medio del conflicto.
En conclusión, la tercera respuesta que calla la boca a cualquiera es el acuerdo inquebrantable, porque desconcierta al agresor, desactiva el conflicto, protege tu paz y convierte la crítica en oportunidad. No se trata de fingir ni de ceder, sino de mostrar que tu valor no depende de negar lo que otros dicen. Al contrario, depende de tu capacidad de afirmarte en medio de las palabras ajenas. Practicar esta respuesta te acerca a la libertad que los estoicos consideraban la meta más alta: ser dueño de ti mismo frente a cualquier circunstancia. Lección número 2. La respuesta de la calma inquebrantable. En los enfrentamientos verbales, la mayoría espera siempre una reacción. El ataque busca una chispa, un fuego que encienda la discusión. Pero la segunda respuesta, que calla la boca a cualquiera, no se expresa con palabras, sino con la manera en que controlas tu calma inquebrantable. Porque frente a quien grita, quien permanece sereno, transmite un poder que no se puede igualar. El estoico lo sabe. No es necesario vencer al otro en volumen ni en furia. Basta con mantener el dominio de sí mismo para dejar claro quién está realmente al mando de la situación. Marco Aurelio insistía en que nadie puede quitarte tu paz interior sin tu consentimiento. Esta idea se convierte en un arma cuando enfrentas una provocación. Alguien puede insultarte, puede intentar humillarte, puede levantar la voz, pero no puede obligarte a perder la calma. Esa elección depende de ti. La calma inquebrantable es una respuesta porque comunica algo más fuerte que las palabras. Transmite que tu mente es invulnerable, y esa invulnerabilidad silencia incluso al más ruidoso de los agresores. Séneca afirmaba que la ira es la más inútil de las pasiones, porque nunca resuelve lo que promete resolver y siempre termina perjudicando a quien la experimenta. Cuando permaneces tranquilo frente al insulto, demuestras que entendiste esa lección. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de elegir no dejar que esas emociones te gobiernen. El otro esperaba tu furia. Lo que encuentra es una serenidad que lo desarma. Esa serenidad es como un espejo en el que se refleja su propio descontrol. La calma inquebrantable no significa frialdad ni indiferencia. Es una calma activa, consciente, nacida del dominio propio. Significa respirar hondo, mantener el tono bajo, mirar con firmeza sin hostilidad. Significa demostrar con tu sola presencia que nadie puede mover tu centro. Epicteto recordaba a sus discípulos que las opiniones de los demás son solo eso: opiniones. No son hechos, no son verdades absolutas. Si no las aceptas como ciertas, no tienen poder. La calma es, en ese sentido, la respuesta más lógica. Es la prueba visible de que esas palabras no han penetrado en ti. Pensemos en una escena concreta. Imagina que alguien en público te grita: «Eres un incompetente, no sirves para nada». Todos esperan que explotes, que levantes la voz, que devuelvas la ofensa, pero eliges permanecer en calma. Respiras, lo miras con serenidad y mantienes tu postura firme, sin necesidad de decir nada, o quizá respondiendo con una frase corta como «Ya terminé de escucharte, gracias». Logras lo que parecía imposible. El agresor queda en ridículo, porque su violencia no encontró un rival. El contraste entre su ruido y tu calma lo deja expuesto. La calma inquebrantable también protege tu salud. La ira y la tensión no solo afectan la mente, también desgastan el cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se corta, el estrés te consume. Cada vez que caes en la provocación, es tu cuerpo el que paga el precio. Los estoicos sabían que cuidar la mente es también cuidar el cuerpo, porque ambos son parte de la misma naturaleza. Al practicar la calma, no solo respondes inteligentemente al ataque, también te proteges de los daños físicos del enojo. Además, la calma genera un efecto en los demás.
Cuando un grupo observa una discusión, suele inclinarse hacia quien muestra mayor control. Nadie admira al que pierde la compostura. Todos respetan al que se mantiene firme y tranquilo. Tu calma, entonces, no solo calla al agresor, sino que te da autoridad frente a los que presencian la escena. Ese respeto no se impone, se gana con la serenidad que pocos son capaces de mostrar en momentos críticos. No obstante, mantener la calma no es fácil. Requiere entrenamiento porque el instinto natural es reaccionar. Por eso, el estoico practica día a día ejercicios de dominio propio. Marco Aurelio meditaba todas las mañanas sobre las dificultades que encontraría en el día, personas groseras, egoístas, agresivas. Al anticiparlas, preparaba su mente para enfrentarlas sin sorpresa. Esa práctica también puedes aplicarla hoy. Recordar cada mañana que habrá provocaciones y que tu tarea será mantener la calma frente a ellas. Así, cuando lleguen, no te tomarán desprevenido. Otro punto clave es que la calma inquebrantable no significa aceptar injusticias sin actuar. No se trata de quedarse inmóvil frente a lo incorrecto, sino de actuar sin perder la serenidad. Puedes defender tus derechos, puedes corregir a alguien, puedes poner límites, pero siempre desde la calma. Porque la justicia nacida de la ira es torpe, mientras que la justicia nacida de la razón es firme. El estoico no se deja manipular ni callar, pero tampoco se deja arrastrar al terreno del descontrol. La calma es también una forma de valentía. Mucha gente cree que la valentía está en responder con dureza, en mostrar fuerza bruta, pero se necesita mucho más valor para mantenerse en calma cuando todo invita a perderla. Quien puede dominarse en medio de la tormenta demuestra un coraje superior al del que golpea con palabras. Séneca lo decía con claridad: la mayor prueba de grandeza es mantener la mente tranquila frente a los golpes de la fortuna. Esa grandeza es la que comunicas cuando practicas la calma inquebrantable. Imagina por un instante cómo cambiarían las discusiones en tu vida si aplicas esta respuesta. Los conflictos en el trabajo, las tensiones familiares, las provocaciones en redes sociales, todos perderían fuerza frente a tu serenidad. Porque la ira necesita respuesta para crecer. La calma, en cambio, la apaga. Y al apagarla, proteges tu tiempo, tu energía y tu paz. Al final, lo que importa no es ganar discusiones, sino no perderte a ti mismo en ellas. En conclusión, la segunda respuesta que calla la boca a cualquiera es la calma inquebrantable, porque transmite fuerza sin violencia, desarma al agresor, inspira respeto y protege tu interior. No es ausencia de acción, es acción elevada. Es elegir no dar al otro el poder sobre tus emociones. Practicar esta respuesta es acercarse a la verdadera libertad, la de no ser esclavo de la ira ni del juicio ajeno. Esa libertad que Marco Aurelio, Epicteto y Séneca defendieron, sigue siendo hoy el arma más poderosa que puedes llevar contigo en cada encuentro. Lección número 1. La respuesta del desprecio elegante. En la cúspide de todas las respuestas estoicas frente a los ataques verbales, se encuentra una que no necesita elevar la voz, que no requiere largas explicaciones ni frases ingeniosas. Es la respuesta que nace de la indiferencia superior, de la conciencia profunda de que las palabras del otro no tienen peso si tú no decides cargarlas. Esta es la respuesta del desprecio elegante, la más poderosa de todas, porque no solo calla al agresor, sino que te recuerda a ti mismo que tu valor jamás ha estado en manos ajenas. Séneca enseñaba que el insulto no hiere al sabio, porque el sabio se sabe demasiado grande para rebajarse a las ofensas. En una de sus cartas, aconsejaba tratar las palabras hirientes como el viento que pasa. Se siente un instante, pero no deja marca. Esa es la esencia del desprecio elegante.
No es ira, no es venganza, no es sarcasmo. Es la simple y majestuosa decisión de ignorar con calma, de mostrar con tu actitud que esas palabras no merecen tu atención. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la mejor manera de responder al desprecio es no volverse semejante a quien lo ejerce. Si alguien actúa con ignorancia, con maldad o con ira, tú no tienes por qué imitarlo. Tu deber es permanecer fiel a la razón, a la virtud, a tu propio camino. El desprecio elegante es eso, un recordatorio visible de que no tienes necesidad de hundirte en el barro de la discusión. Tu silencio, tu calma, tu mirada serena son suficientes para demostrar quién está realmente en control. El desprecio elegante es distinto al silencio activo que mencionamos en la sexta respuesta. El silencio activo es una estrategia puntual. Eliges no responder para desarmar un ataque. El desprecio elegante, en cambio, es un hábito de vida, una actitud permanente. Es la manera en que decides moverte por el mundo, consciente de que no todos los comentarios merecen tu energía. No es una reacción, es un principio. No respondes porque no tiene sentido, porque tu vida está ocupada en asuntos más elevados que discutir con quienes aún no entienden la disciplina del carácter. Imagina una situación cotidiana. Alguien en tu entorno te insulta con dureza, quizá con la intención de humillarte delante de otros. Todos miran, esperando un estallido. Tú lo observas con calma, sonríes apenas y continúas con lo que estabas haciendo, como si esas palabras no hubieran existido. Ese gesto, tan simple, es devastador para el agresor, porque nada hiere más que la indiferencia. Al ignorarlo con elegancia, no solo le demuestras que no te afecta, sino que lo reduces a la irrelevancia, y lo haces sin una palabra, sin un grito, sin una réplica. Epicteto repetía que las personas no te dañan, solo exponen quiénes son. Sus insultos, decía, son un reflejo de su carácter, no del tuyo. Entonces, ¿por qué darles más importancia de la que merecen? El desprecio elegante es aplicar esa enseñanza al máximo, no otorgar valor a lo que no tiene valor. Si alguien te llama de una manera injusta, no eres tú quien queda definido, es él quien queda desnudo en su ignorancia. Y si tú lo ignoras con calma, el peso de sus palabras recae únicamente sobre él. El desprecio elegante también es una forma de justicia, porque no hay castigo más grande para quien busca tu atención que no recibirla. El agresor quiere arrastrarte a su terreno, quiere verte arder de rabia, quiere sentir que tiene poder sobre ti. Pero cuando lo ignoras con serenidad, no solo le niegas lo que buscaba, sino que le muestras que no tiene ninguna influencia en tu vida. Es un golpe invisible, pero demoledor. Y lo más grande, lo logras sin contaminarte, sin rebajarte, sin perder tu centro. Ahora bien, para llegar al desprecio elegante es necesario un entrenamiento interior profundo. No cualquiera puede ignorar un ataque sin sentir que se está rindiendo. Se necesita haber comprendido de verdad que la dignidad no depende de la opinión externa. Marco Aurelio lo recordaba cada día. Si hablas mal de mí, ese es tu problema. Yo seguiré ocupándome de lo que me corresponde. Ese pensamiento debe estar tan arraigado en ti que, llegado el momento, puedas aplicarlo sin esfuerzo. La práctica consiste en recordarte a diario que la opinión de los demás no cambia tu valor. Puedes hacerlo con ejercicios de reflexión, escribiendo cada mañana lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Repetirte que lo que otros digan pertenece a su mente, no a la tuya. Esa repetición fortalece tu conciencia hasta que el desprecio elegante se convierte en un reflejo natural. Cuando alguien te insulte, ya no sentirás el impulso de defenderte. Sentirás la calma de quien no tiene nada que demostrar. El desprecio elegante, además, te protege de caer en la trampa del ego. Porque el ego
Quiere responder siempre, quiere ganar, quiere demostrar que tiene razón. Pero el estoico no busca ganar discusiones, busca vivir con virtud. Al ignorar los insultos, matas al ego poco a poco y fortaleces el carácter. Tu silencio no es debilidad, es fuerza, porque se necesita más poder para dominarse a uno mismo que para dominar a otros. Como decía Séneca, nadie es más poderoso que aquel que es dueño de sí. También es importante entender que el desprecio elegante no significa ser arrogante. No se trata de mirar a otros por encima del hombro ni de pensar que somos superiores. Es simplemente reconocer que no todo merece respuesta, que no todas las batallas deben pelearse. El desprecio elegante es humildad práctica, saber que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para desperdiciarlos en discusiones inútiles. No es despreciar a la persona, sino despreciar el veneno de sus palabras. Otro punto clave es que este tipo de respuesta, aunque parece pasiva, es tremendamente activa en su impacto, porque al no reaccionar, alteras por completo la dinámica del conflicto. El otro esperaba resistencia. Lo que recibe es un vacío que lo desconcierta. Y ese vacío tiene más fuerza que cualquier réplica. El agresor queda hablando solo, y eso, frente a un público, es más humillante que cualquier insulto que pudieras haber devuelto. Tu desprecio elegante se convierte en un escenario donde él mismo se derrota. El desprecio elegante también es coherente con la visión estoica de la vida como algo breve y valioso. Marco Aurelio nos recordaba que cada día podría ser el último y que sería absurdo desperdiciarlo en discusiones sin importancia. Si tu tiempo es tan limitado, ¿por qué malgastarlo en responder a palabras vacías? Ignorar con elegancia es entonces un acto de sabiduría. Eliges invertir tu vida en lo que importa, no en lo que destruye. Ese recordatorio de la brevedad del tiempo es lo que fortalece tu decisión de no reaccionar. Imagina ahora la diferencia en tu vida si aplicas esta respuesta. En redes sociales, en el trabajo, en discusiones familiares, siempre habrá alguien que busque provocarte. Pero si aplicas el desprecio elegante, verás cómo esas voces pierden fuerza, cómo los conflictos mueren antes de comenzar. Y tú, mientras tanto, conservarás tu paz, tu energía y tu dignidad. Esa es la verdadera victoria, no la de silenciar al otro, sino la de no perderte a ti mismo. En conclusión, la primera y más poderosa respuesta que calla la boca a cualquiera es el desprecio elegante, porque no discute, no grita, no se justifica. Simplemente ignora con calma lo que no tiene peso, lo que no merece tu energía. Al practicarla, te conviertes en el reflejo de lo que Epicteto enseñaba. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y cuando entiendes esto, ya no hay palabra que pueda derribarte. Has alcanzado el nivel más alto del dominio propio, la libertad absoluta frente al juicio ajeno. Hemos recorrido 6 respuestas que no solo callan la boca a cualquiera, sino que, más importante aún, fortalecen tu carácter y te convierten en dueño de ti mismo. Desde el silencio activo hasta el desprecio elegante, cada una de estas lecciones no es una simple frase, sino una declaración de independencia interior. Lo que has aprendido en este viaje es mucho más que técnicas para manejar ataques verbales. Has descubierto herramientas para vivir de acuerdo con los principios del estoicismo, esa filosofía que ha resistido siglos porque toca lo más profundo del ser humano. Recuerda lo que enseñaba Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esta idea ha estado presente en cada una de las respuestas que exploramos. El insulto en sí mismo no tiene poder. El verdadero poder está en tu reacción. Y si dominas tu reacción, si eliges conscientemente cómo responder, entonces nadie puede gobernar tu vida excepto tú. Esa es la esencia del dominio propio,
Y es lo que distingue a quien vive según la razón de quien vive arrastrado por las emociones. Quiero que te lleves algo muy claro de este mensaje. No se trata de tener frases mágicas que puedas lanzar en cada discusión. Se trata de entrenar tu mente para que, llegado el momento, actúe desde la serenidad y no desde la ira. Séneca decía que la ira es como un incendio que comienza con una chispa, pero pronto consume todo lo que toca. Si permites que esa chispa crezca, te destruye a ti antes que a los demás. Pero si la apagas con calma, no hay poder en el mundo que pueda dañarte. Esa calma es la verdadera victoria. En tu día a día vas a encontrar personas que intenten provocarte. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un extraño en la calle o incluso alguien detrás de una pantalla en redes sociales. Todos ellos pondrán a prueba tu autocontrol. Pero ahí es donde tienes que recordar lo aprendido aquí, en ceniza estoica. Cada ataque es una oportunidad de demostrar fortaleza, cada insulto es una ocasión de practicar la virtud, cada provocación es un campo de entrenamiento para tu mente. Y si eliges bien, siempre saldrás más fuerte. Pensemos por un instante en lo que significa realmente callar a alguien. No se trata de humillarlo, ni de hacerlo sentir inferior. El verdadero triunfo está en no permitir que sus palabras te quiten la paz. Porque si logras conservar tu serenidad, entonces ya ganaste. Y esa victoria es silenciosa, invisible para muchos, pero inmensa en tu interior. Cuando alguien te ataca y tú permaneces dueño de ti mismo, lo que haces es demostrarte que has alcanzado un nivel superior de libertad. Esa libertad es el regalo más grande del estoicismo. Por eso, quiero invitarte a que no te quedes como un espectador pasivo de estas enseñanzas. Llévalas a la práctica. La próxima vez que alguien busque provocarte, recuerda una de estas 6 respuestas. No importa cuál elijas, todas te llevarán al mismo destino, el dominio propio. Y cuando lo logres, quiero que vuelvas aquí y me lo cuentes. Sí, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. Para hacerlo más claro, comenta lo siguiente: el verdadero poder está en controlar mi reacción. Esa frase no solo alimentará a la comunidad de ceniza estoica, también será tu compromiso personal con la disciplina del autocontrol. Marco Aurelio repetía a sí mismo que no debía esperar vivir 1000 años, porque la vida es corta y cada día puede ser el último. Si entendemos esa verdad, entonces no podemos desperdiciar nuestro tiempo en discusiones vacías. El desprecio elegante, la calma inquebrantable, la afirmación serena, todas estas respuestas no son estrategias para derrotar a otros, sino para no perder nuestra vida en lo que no importa. Ese recordatorio de la brevedad de la existencia debe impulsarte a cuidar tu tiempo, tu energía y tu paz, como los tesoros más valiosos que posees. Y quiero que pienses también en lo que estas respuestas generan en quienes te rodean. Alguien que observa cómo respondes con serenidad frente a un ataque, aprende sin que tú le digas una palabra. Tu ejemplo es más fuerte que cualquier lección teórica. En tu familia, en tu trabajo, en tu círculo de amigos, puedes ser esa persona que enseña con su conducta que la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en permanecer sereno. Ese es el tipo de huella que deja el estoicismo, silenciosa, pero profunda. En este viaje hemos visto cómo el silencio activo desarma al que busca provocarte. Cómo la pregunta desarmante obliga al agresor a justificarse. Cómo la afirmación serena te permite responder sin rebajarte. Cómo el acuerdo inquebrantable convierte la crítica en oportunidad. Cómo la calma inquebrantable protege tu paz frente al ruido. Y cómo el desprecio elegante te coloca en el nivel más alto de libertad. Estas 6 respuestas no son simples recursos, son ejercicios de sabiduría práctica que puedes llevar contigo a cualquier lugar. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ellas? Porque de nada sirve escucharlas si no las pones en acción.
El estoicismo no es una filosofía para estudiar en silencio, es un camino para vivir con coraje, disciplina y serenidad. Epicteto lo dijo con claridad: no basta con leer sobre la virtud, hay que practicarla todos los días. Así que el verdadero desafío comienza cuando termines este video. El mundo seguirá poniéndote a prueba y ahí tendrás la oportunidad de demostrar lo aprendido. Quiero que recuerdes algo importante: no estás solo en este camino. Cada persona que llega a este espacio, a Ceniza Estoica, busca lo mismo que tú: aprender a vivir con más fortaleza, con más calma y con más sabiduría. Esta comunidad existe para apoyarte, para recordarte que puedes practicar el estoicismo en la vida diaria, que puedes convertir cada dificultad en entrenamiento. Por eso, quiero invitarte a que dejes un comentario, a que compartas cómo aplicarías estas respuestas en tu vida, porque tu experiencia puede inspirar a otros, y juntos podemos crecer en este camino de disciplina y libertad. El estoicismo no promete que no habrá ataques ni dificultades. Promete algo mucho más grande: que tú tendrás el poder de enfrentarlos con dignidad. Y esas 6 respuestas son la prueba de que puedes hacerlo. No importa cuán fuerte sea el ruido afuera, siempre puedes mantener la calma dentro. No importa cuán dura sea la crítica, siempre puedes elegir qué valor darle. No importa cuán injusto sea el mundo, siempre puedes vivir con virtud. Esa es la promesa que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos dejaron y que hoy tú puedes poner en práctica. Al terminar este video, quiero que te quedes con una imagen clara: la del hombre o la mujer que permanece firme en medio de la tormenta. Todos alrededor pierden el control, pero tú permaneces sereno, dueño de ti mismo. Esa es la fuerza que los demás no comprenden, pero que todos respetan. Esa es la fortaleza que nace del estoicismo, y esa es la fortaleza que está ahora en tus manos. Así que dime en los comentarios: elijo la serenidad por encima del ruido. Esa frase será tu declaración final, tu manera de decirle al mundo que no serás gobernado por la ira ni por las opiniones ajenas, sino por tu propia razón. Compártela, porque no solo es una reflexión, es un compromiso contigo mismo y con esta comunidad que crece cada día en Ceniza Estoica. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para entrenar tu mente. Cada insulto puede ser un maestro disfrazado, cada provocación un gimnasio para tu carácter, y cada respuesta serena un paso hacia la libertad interior. Ese es el regalo que el estoicismo tiene para ti: la posibilidad de vivir en paz, incluso en medio del caos. Tómalo, practícalo y compártelo, porque esa es la manera en que esta filosofía deja de ser palabras y se convierte en vida.